yo les quiero decir, y se lo digo como antecedente porque no estoy echando cuentos, de donde nosotros venimos, lo de Israel se volvió toda una, digámoslo así, una cultura, y entonces hacíamos actividades, que Israel, que el Club Chalón, y entonces, ¿qué pasó? Que el talí, entonces, o sea, y llegó un momento donde se hacían ceremonias con el talí, y decíamos que era una ceremonia judeocristiana. A veces estamos haciendo cosas que realmente no tienen sentido, ni las entendemos. O sea, ¿sabe hasta cuándo hice yo eso? Hasta que un día, estando en Londres, alguien me dijo que hiciera una ceremonia, yo los casé, hicimos una ceremonia judía cristiana, y entre el público de los amigos de él había un judío. O sea, después de que él me explicó lo que habíamos hecho, yo dije, hasta aquí llegué. Es cierto, es que hacemos cosas, digo, lo que ustedes hacen no es ni lo uno ni lo otro. ¿Y usted qué hace portando un talí si usted no es judío? Ni siquiera sabe qué significa, aunque por mucho que querramos decir y explicar. Y les voy a dar un dato. Hubo mucha gente de la iglesia que, al exagerar ese tema, ¿sabe dónde terminaron? En grupos mesiánicos. La inmadurez del pueblo cristiano es total, y ahí está. ¿Por dónde nos gusta irnos? Por las ramas. Entonces, ¿qué termina diciendo alguien que se hace mesiánico? Pues es que la ley, Jesús, el sábado, y empiezan a guardar el Shabbat. Ahí está. Es que a nosotros no nos gusta la forma, lo profundo, a nosotros nos gusta lo que se agarre. Pues, no existirá la Biblia en un frasquito que uno la pueda untar. ¿No será que yo me la pongo por la noche aquí mientras duermo, medito en ella? O sea, siempre estamos buscando como la magia. No habrá algo en lo que a mí me puedan ayudar, cortar la distancia. Ese es nuestro problema. Entonces, yo insisto, si usted me pregunta, yo amo a Israel, pero Israel está en su sitio, y no fomento ni una cosa, ni la otra, ni la otra. Vamos a Israel, vamos a Israel, lo considero una bendición, lo considero un regalo del cielo, pero de ahí para allá, porque siempre piensen en esto, la gente es inmadura, y al ser inmaduros interpretan las cosas como quieren, y cuando menos ven se están haciendo las cosas más raras del mundo. Pero ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó? Que el fetichismo es eso, nos aferramos a las cosas y le damos poder a las cosas y le damos magia a las cosas, y estamos buscando algo que me sintetice, que me haga más fácil, que me haga magia para yo no tener que luchar tanto, y resulta que no, la cristiana es eso, un día a día, no hay caminos cortos, no hay atajos. Dios tendrá que enseñarnos muchas cosas. Las que más trabajó Dios en Israel fue eso. A mí me gusta mucho cuando leo el Salmo 106. Si ustedes notan, en el Salmo 106 pasa algo. Miren y verá que es increíble. Y lo primero que Dios advierte es lo primero que termina haciendo la gente. ¿Ustedes no notan algo cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó antes de enseñar el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, van a repeticiones. ¿Y qué hizo la gente del Padre Nuestro? Un rezo. O sea, es como si lo primero que advierte el Señor es lo primero en lo que caemos. Porque vuelve y juega. Es más fácil rezar que orar. Porque rezar es repetir, y me lo sé de memoria. En cambio, orar, ¿qué conlleva? Una conversación. Y las conversaciones no se repiten. Imagínense, yo cada vez que me salgo en sí, bien, muy bien. Conversar conmigo. O si yo siempre estoy hablando del mismo tema o haciendo las mismas preguntas, pues nadie quiere conversar conmigo.
Salmo 106, miren esta belleza. Y uno se tiene que enamorar de la Biblia, definitivamente. ¿Cómo no se enamora uno de la Biblia, por Dios? Dice desde el versículo 9 que el Señor los libró en el Mar Rojo, los libró del abismo, los salvó con su mano, los rescató. Todas las maravillas que... Pero dice la Biblia en el 13 que bien se olvidaron de sus obras y no esperaron en su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad. Hijas, en sacrificio a los ídolos, y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Ahí está, ese es Israel. Y ustedes y yo, Dios nos ha puesto como su pueblo, pero ¿dónde estamos? Entre las naciones. ¿Dónde estamos? Entre la gente que tiene prácticas, costumbres, ritos, toda clase de cosas. Y la Biblia dice, primero que todo, tú eres pueblo santo. Recuerde que el pueblo santo es pueblo ¿qué? Apartado, escogido, para no hacer lo que todo el mundo hace y para no practicar lo que todo el mundo practica. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que entendamos que Dios lo que más le insistió a Israel, y mire lo que le dice, eso fue la causa de tu ruina. Y en eso, por eso yo insisto en el tema de la idolatría. Porque muchas veces el cristiano no ve bendición en su vida, no ve la gloria de Dios en su vida, es porque sin darnos cuenta que estamos haciendo lo que todo el mundo hace. Estamos practicando lo que todo el mundo practica. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a marcar la diferencia. Bueno, hablando de este tema de las cosas, de aferrarnos a las cosas, hay un detalle muy interesante que sucede en el tema que vamos a tratar. Se llama animales idolátricos. ¿Y por qué los llamo animales idolátricos? Porque van a ver, ¿sí? Mire lo que dice la siguiente, empecemos la presentación, por favor. Es por eso. No nos hagamos imágenes. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta. Hoy por hoy se celebran unas fiestas que ustedes y yo, mire, le voy a dar un dato. Ustedes y yo vivimos en una burbujita. Uno a veces no se da cuenta de lo que pasa y lo que practica el mundo. Yo en Londres conocí un señor que me dijo, vea, pastor, yo viví en el bajo mundo. Cuando le digo en el bajo, dice en el bajo mundo. Y yo aquí he visto cosas que yo mismo me horrorizo. La degradación del hombre en su máxima expresión. Uno a veces no sabe. Nosotros vivimos en un mundo así como normalito, ¿no? Como así, como... Y a veces decimos que hacemos cosas malas, pero en el fondo, realmente ustedes no saben lo que el mundo practica. Y últimamente se vienen llevando a cabo unas fiestas entre los jóvenes que son fiestas muy exclusivas. Hay que pagar por ellas. Son unos festivales abiertos en lugares, y lo más increíble es la manera como lo organizan. ¿Sabe cómo lo organizan? Como un altar. Cuando uno mira la foto y todo, y tienen unas imágenes, y son imágenes, ¿cómo se llama? Estrafalarias, o sea, grandísimas, y tienen imágenes de animales, íconos, cosas como esas, y alrededor de eso crean el escenario, y son días, porque son festivales, o sea, son días enteros, sin darse cuenta, realmente es como si usted pusiera un ídolo en la mitad y alrededor de eso lo que hiciera es una fiesta. Y yo no sé si están llegando a donde yo quiero llegar. No sé si ustedes vieron las imágenes cuando Israel, el 7 de octubre, fue invadido. Pero ya era como la sentencia de lo que Dios iba a hacer con los dioses de la tierra. Entonces vamos a empezar con cada una de las plagas. ¿Listo? Vamos a hacer el estudio. El Señor le había dicho a Israel, sacaré a los israelitas de Egipto. Lo haré con grandes juicios y lo haré de tal manera que sabrán los egipcios que yo soy
Dios. Y Dios añade que además haría otra cosa muy importante, pues yo ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. Les enseñaré una lección no solo a los egipcios, sino también a los israelitas, para que todos sepan que yo soy Dios. La cultura, sí, la cultura egipcia era una cultura idólatra. Adoraba a una multitud de dioses y de diosas, se creían muchos de ellos supuestamente tomaban forma de animales, y por eso los judíos, los egipcios consideraban que las vacas, los carneros, los cocodrilos, las cobras, las ranas y varios insectos y aves eran sagrados y les daban tratamiento de sagrados. Cada una de las plagas que Dios envió fue un desafío directo a uno o más dioses de la tierra de Egipto. Primera plaga. La primera plaga, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La primera plaga es las aguas se vuelven sangre. Vamos, la siguiente. La siguiente. Eso es. Las aguas se vuelven sangre. La primera plaga fue dirigida contra ¿quién? Contra el río Nilo. ¿Y qué era el río Nilo para los egipcios? Era la vida y el corazón. Acuérdense que esa nación era un desierto, por lo cual su economía y su sustento dependían del río Nilo. Sus aguas irrigaban las cosechas, sus campos dependían de la fertilidad del lodo que depositaban sus crecidas. El Nilo era la principal carretera del país, aunque era, acuérdense, es uno de los ríos más largos que hay en el mundo, por lo cual el transporte fluvial a través de él era total. ¿Qué le sucedió al río, alma misma de la nación? Lean Éxodo 7 del 19 al 20. Y dijo Dios, di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas del río Egipto, sobre sus ríos, sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Dios les mandó y alzando la vara golpeó las aguas. Dios Api. El dios Api era el espíritu del Nilo. El dios Api para los egipcios era responsable de las crecidas del río que traían consigo miles de toneladas de limo fértil para abonar el suelo año tras año. Era venerado como el dios de los peces, el dios de las aves y los pantanos, razón por la cual a menudo se le representaba con juncos sobre la cabeza. Y otro dios vinculado a las inundaciones era el dios Sobdet y Satet. Uno de los grandes dioses de la Trinidad egipcia era Osiris, dios del mundo subterráneo, y los egipcios consideraban el río Nilo como su torrente sanguíneo. Ahora literalmente era sangre. ¿Qué estaba tratando Dios? Pues la idolatría de Egipto. Y estos grandes dioses resultaron ser inútiles para revelar o para atacar la plaga que Dios envió. Ahora, la pregunta, ¿por qué Dios comenzó una plaga con el río Nilo? ¿Por qué escogió una plaga de sangre? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de juicio y de justicia. Porque los egipcios tomaron a miles de pequeños e indefensos bebés israelíes. Esa es la historia que encontramos en Éxodo capítulo 1. ¿Se acuerdan? Sí, cuando Moisés es librado de las aguas. O sea que lo que hicieron los egipcios en primer lugar fue pagar por la sangre derramada de los hebreos. Y Dios esencialmente le respondió, si quieren sangre,
y les voy a dar sangre para que beban. ¿Sí? Por eso es que Dios escogió el Nilo y también fue la razón por la que lo convirtió en sangre. Estamos, segunda plaga, avancemos con la segunda, por favor. La segunda plaga fueron las ranas. Ranas. Y ahí llegamos a Éxodo capítulo 8. Obviamente podríamos decir que Egipto era una tierra de ranas, que había mucho pantano, todo lo que generaba el río Nilo. Pero una cosa era que hubiera muchas ranas y otra cosa es que Dios envíe una plaga de ranas. Versículos 1 al 3 de Éxodo 8. Entonces Dios le dijo a Moisés: entra en presencia de Faraón y dile, Dios ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar ir, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus altezas. Yo quiero que hay algo que sucede, y es cuando uno lee la Biblia detenidamente. No cuando uno lee la Biblia porque es el capítulo que toca leer ese día, sino cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, cada historia así como detenidamente, uno dice, wow. O sea, lea detenidamente la esencia de las plagas y empieza a imaginarse, porque aquí van a pasar cosas, ustedes van a leer. Imagínense una plaga. Es que cuando algo se le llama plaga es porque está invadido. Y efectivamente eso es lo que pasa. Y mire pues lo desagradable de ciertos animales. Y aquí habla de entrarán a tu casa, a la cámara donde tú duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. No era que hubieran 10 ranas ni 20 ranas, era una plaga y todo. Entonces, las ranas eran consideradas una manifestación de Eket, diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo. Era representada por la cabeza de una rana y cuerpo de mujer, casi hermano. Además, la corte de Api, acabamos de mencionar, la mencionaba arriba, incluía dioses cocodrilos y diosas ranas. O sea que los tres dioses principales, Nun, Kek y Ge, eran representados como hombres con cabezas de ranas. Las ranas se consideraban sagradas en Egipto, porque vivían en dos mundos, en el agua y en la tierra. Tan sagradas para los egipcios que incluso el pisar accidentalmente una de ellas podía ser castigado de muerte. ¿Sí? Mire la ironía. Se supone que Ket, que era la diosa que controlaba los nacimientos, durante la plaga de millones y millones de ranas que desbordaban el territorio y se reproducían por todas partes, no pudo hacer absolutamente nada. Porque lo que está haciendo Dios, ¿qué es? Tratar con la falsedad de los dioses que ellos mismos habían creado. Los egipcios no podían caminar sin pisar una rana, sin aplastarles. Era lo que estaban viviendo, ¿sí? Entonces la que quedó mal aquí fue la diosa Eket. Finalmente la gente tuvo que salir y recogerlas en grandes pilas de cadáveres malolientes y putrefactos. Ese animal sagrado para ellos. Avancemos. Tercera plaga. La tercera plaga era la de los piojos. Está en Éxodo 8 del 16 al 17. Entonces Dios dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. Oiga, golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos en toda la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Hombres como animales, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en toda la tierra de Egipto. ¿Tuvieron piojos? Usted sabe
sabe que era tener un piojo, 2 piojos, 3 piojos. Ahora imagínense los piojos como el polvo de la tierra. Esta plaga fue dirigida en cierta medida a Geb por la abundancia de la tierra. Pero en este caso, en vez de que la tierra produjera cosechas, porque Geb era el dios de la tierra, entonces en vez de que la tierra produjera cosechas, frutas y verduras, solo produjo piojos. Y su dios Geb estaba dejando claro que no tenía ningún poder para evitar lo que estaba pasando. O sea, lo que Dios hace es desnudar que los dioses los creamos nosotros, los inventamos nosotros, y que cuando esos dioses tienen que hacer alguna cosa, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. O sea, por eso, si usted mira la exposición del Salmo 115, la exposición del Salmo 15 es: los dioses de los pueblos son ídolos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, pies y no caminan. Pero al final, ¿qué termina diciendo? Semejantes a ellos son los que confían en ellos. Es que lo triste e irracional de un Dios es que usted lo hace y usted dice: tú eres mi Dios. Eso lo hace toda una exposición, lo hace Isaías 44, que Isaías 44 dice Isaías: les voy a contar cómo se fabrica un Dios. La persona va al bosque, trae un leño grande, dice, la mitad lo cose, lo coge para hacer leña, y de la otra mitad hace un Dios, le da la forma, le da la talla, y después de que lo hace dice: este es mi Dios. Entonces dice, del palo la mitad fue para leña y con la mitad hace un Dios al cual adora y en el cual quiere creer. ¿Por qué nos falla nuestro esposo o esposa cuando la llevamos a la categoría de Dios? Primero, porque el que le dio esa categoría fui yo, el que terminé poniendo mi confianza, mi esperanza, el que creí que me iba a dar el amor que solo Dios puede darme y hacer lo que solo Dios puede hacer, y terminar depositando la confianza que solamente en Dios puedo poner y buscar el amor que solo de Dios puedo recibir. Entonces, ese al que yo hice Dios, ¿qué hace conmigo? Pues me acaba, me destruye, y cuando más lo necesito, no hace nada. Antes, al contrario, me hace más daño. Y yo termino diciendo que ¿dónde está Dios? Pues Dios usted lo sacó hace rato porque lo reemplazó por esta persona. Pues aquí es cuando la gente nos traiciona y nos hace daño. ¿Por qué nos sentimos traicionados por la gente? Porque ponemos nuestra confianza en la gente. Entonces Jeremías lo explicó así: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por brazo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer nada. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone en él su confianza. ¿Sí? Porque somos nosotros. Pues lo peligroso de la idolatría es que el ídolo lo creo yo, y dice la Biblia, lo creo, lo hago, sé que viene de un árbol, le doy forma, yo mismo le doy la talla. El que tiene plata lo hace de oro o plata, el que no tiene plata lo hace de madera, pero es un Dios. Y tiene la historia de Elías. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? Claro, pasó, había hambre. Como había hambre, pues el rey y la reina aprovecharon. Porque pero la que mandaba en la casa de la señora, Isabel. Menos mal eso no pasaba sino en esos tiempos. Gloria a Dios, eso ya pasó, eso era el tiempo de la antigüedad, de la que mandaba en la casa de la señora. ¿Sí? Que yo vengo hace rato trabajando con los hombres, haciendo ministerios de hombres. Es duro. No, es que en serio. Ponga el escenario de una casa. Ahorita hablemos, mejor dicho, dejemos ese tema para ahorita a las 2 de la tarde. Pregúntele a un varón.
¿Dónde está tal cosa en la casa? Pregúntele a la señora. Que su hijo y tal cosa, vaya, pregúntele a su mamá. O sea, el hombre no se entera de nada. ¿Quién dice en la casa vamos a orar? Señor. ¿Quién dice aquí no se lee la Biblia, no se ora? Reunámonos, por favor. Sí, señora. ¿De qué están llenas las iglesias? De mujeres. ¿Y dónde están los hombres? Wow, preocupado. Preocupado, porque la pasividad de los hombres es todo. Ya estoy hablando en serio. El liderazgo del hombre no aparece por ninguna parte. No se ve al hombre, o sea, no sé, o sea, nosotros nos dejaron un chip y nos dijeron que era trabajar y traer comida y pare. Y de ahí para allá el hombre se siente que ya es el rey porque él trae comida. Y entonces por eso es que llega de la casa y se sienta que le sirvan porque él estaba trabajando. ¿Sí? Y quiere ver televisión de día y de noche porque el resto se la pasa trabajando. No hay un varón ejerciendo autoridad, liderazgo espiritual. Si uno pregunta a veces por qué viene el varón al retiro, porque la señora dijo, bueno, mijo, para el retiro. Bueno, para el retiro. Pero a veces la iniciativa varonil es muy poca. Entonces, en ese tiempo, claro, la señora mandaba, entonces la señora estableció un sistema. Como no había comida, entonces la reina dijo, bueno, hagamos una cosa, hagamos unas reunioncitas aquí a nuestro Dios Baal y al que venga le damos almuercitos, le damos comiditas, le damos mercaditos. Y un momento donde Elías se preocupó porque se le estaba yendo todo el mundo para el otro lado. Y ese es el problema con la idolatría. El problema con la idolatría es que siempre el corazón del hombre termina inclinándose pues donde está la necesidad. Y allá termina uno, lo que les decía ayer, uno vende muy fácil los principios. Y eso fue lo que le preocupó a Elías, y por eso Elías confronta al pueblo, lo llama al Monte Carmelo y le dice, venga, si quiere venga, veamos pues quién es Dios. No peleemos, veamos quién es Dios, montemos 2 altares como siempre estamos acostumbrados, pongamos las piedras, pongamos la leña, hagamos el altar, pero esta vez pongamos el sacrificio, pero no pongamos fuego. Y el Dios que descienda fuego del cielo, ustedes ya saben el colorín colorado. Todo un día los seguidores de Baal que hicieron, Baal respóndenos, Baal respóndenos, Baal respóndenos. ¿Qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Nada. ¿Por qué? Porque si yo creo un ídolo, yo lo hago, yo le doy forma, yo le doy el poder que tiene sobre mí. Ahora le digo, respóndeme. ¿De dónde? ¿De dónde me va a responder? Si lo creé, lo hice yo, le di fuerza yo, lo venero yo, me inclino yo. ¿Sí ve la mentira tan grande que se dice el corazón del hombre? Por eso es que al final usted lo que encuentra es que no hay respuesta. Y eso es lo pero esto los autores de la Biblia lo volvieron poesía. La poesía del Salmo 115 es eso. Las historias bíblicas son eso, y por eso a mí me encanta tanto esas figuras de Isaías. Porque Isaías le dice a uno, venga, les digo cómo se construye un Dios. Y leerlo así tan escuetamente, mitad madera, mitad leña y mitad un ídolo, es como para decirle a uno, ¿sí ve cómo se construye un ídolo? Así de sencillo. Lo que quiso hacer Aarón y el pueblo con el becerro, fue lo que pretendieron hacer. No reemplazar a Dios, representar a Dios. ¿Listo? Entonces, ¿yo en qué plaga voy? Vamos a la cuarta. La cuarta se llama enjambres. 20 al 23 de Éxodo 8. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, párate delante de Faraón cuando baje el río y dile, esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adores si te niegas. Enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente, todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas, el suelo quedará cubierto de ellas. Esta vez haré una excepción en la tierra de Gosén. Que les dije ayer. ¿Por qué viene la excepción de la tierra de Gosén? Fíjate,
A ver los que estaban atentos ayer, los que no estaban dormidos, a ver. ¿Por qué no en Gosén? Porque ahí estaba el pueblo de Israel. Pues hasta esta plaga, de esta en adelante, Dios no permitió que las plagas llegaran a la tierra de Israel. ¿Sí? Muy bien, era la tierra era Egipto, pero era el sector llamado Gosén. Allí no habrá moscas. Y sabrá la gente que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo, y esta señal milagrosa ocurrirá mañana. La frase moscas fue agregada por los traductores, no existe en el hebreo originalmente. Simplemente utilizan la palabra enjambre para referirse a insectos voladores y que zumban. O sea que el escenario más probable, de acuerdo a la forma en que vemos la historia, es que estos enjambres, en este pasaje, estaban compuestos no solo por moscas, sino todo tipo de insectos. Y pues ustedes han ido a lugares donde hay moscas, ¿cierto? Han comido en un lugar donde hay moscas. Lo desagradable, ¿cierto? Y ustedes no aguantan. Y cuando estamos hablando de plaga, pues ya se imaginará usted que entonces ya no es una ni dos moscas encima de usted. O que es usted poner un plato de comida y que esté inundado de moscas. Esta plaga estaba dirigida a algún dios egipcio en particular, así es, al dios Kepri, representado como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Kepri era considerado como el dios que empujaba el sol a través del cielo. ¿Se acuerdan lo que hace el escarabajo con? ¿Sí? Era considerado el dios que empujaba al sol a través del cielo y se le asociaba como el escarabajo pelotero, porque estos insectos hacen rodar el estiércol hasta formar bolas que empujan al suelo, tal como Kepri empujaba el sol por el espacio, según creían los egipcios. Los escarabajos surgían de animales muertos o de estiércol, por lo cual los egipcios creían que eran creados de la materia muerta, y debido a esto fueron asociados al renacimiento y a la resurrección. Los egipcios aparentemente no se daban cuenta que los escarabajos simplemente ponían sus huevos en cadáveres de animales o estiércol y sus huevos salían de sus carnes. Entonces, cuando el enjambre de criaturas invadió el territorio, estas se introdujeron en todo, tal como las ranas, como los piojos, esto fue una afrenta contra el dios Kepri. El dios probó ser incapaz de controlar los insectos terriblemente perjudiciales que ahora se abrían camino destruyendo las casas y los edificios. También debemos hacer notar que el dios supremo Amón, o sea que el dios del bien, debió haber sido capaz de repeler y alejar estos enjambres, pero en vez de eso el dios verdadero demostró que era lo que estaba haciendo. Quinta plaga, la plaga de las enfermedades del ganado. Ya llegamos al capítulo 9. Entonces Dios dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, porque si no los quieres dejar ir y los detienen aún, he aquí la mano del Señor estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de tal forma que nada muera de los hijos de Israel. Esta plaga significó un descomunal desastre económico para los egipcios. ¿Por qué? Porque afectó los alimentos, el transporte, la capacidad militar, la capacidad agrícola, los bienes económicos que producían estos animales. Pues los egipcios adoraban mucho los animales, entre los cuales estaban los toros y las vaquillas. Entonces, ¿qué Dios está tratando aquí? El Dios de la creación Ta. Era representado por un toro vivo conocido como el toro Apis. ¿Sí? El toro Apis era muy sagrado. Cuando morían los egipcios, lo endechaban como si hubiera muerto un faraón. Y después de muerto, el toro Apis era embalsamado y colocado en una tumba, tal como el faraón. Los dioses Atum y Ra, dioses creadores, y el dios del sol, fusionados con una sola deidad, eran representados por el toro negro. ¿Sí? Merwer o Neuwer, llamado
Nevis por los griegos. El cielo y la diosa Nut y Neit eran representados como una vaca celestial que daba luz al universo y a otros dioses. Uno de los dioses madres más importantes de Egipto era Hathor, representado como una divinidad con cabeza de vaca o una mujer con rasgos de vaca, y normalmente era representada con un par de cuernos, y en el disco solar entre ellos se le consideraba la madre simbólica del faraón. Durante esta plaga, estos numerosos dioses egipcios lograron proteger el ganado con el sustento de la población. Me ponía a pensar mucho de Dios. Tiene que haber mucha imaginación para estar invente, haga, pero era la constante. Sexta plaga, las úlceras. Y Dios dijo a Moisés y a Aarón: toma puñados de ceniza de un horno y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser un polvo en toda la tierra de Egipto, que producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Sin embargo, yo a veces me pongo otra vez detenidamente a leer, por eso no me gusta tanto el Salmo 91. Yo no soy devoto como los cristianos que son devotos del Salmo 91, que dejan la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala. Pero yo sí creo en el Salmo 91. Y creo porque es uno de los salmos más explícitos en decir cómo opera el mundo espiritual. No, eso no se da cuenta. Porque ahí dice que el Señor te va a librar de la peste destructora, del terror nocturno, de la plaga que de día destruye y trae mortandad en la noche. Yo me pongo a mirar estas escenas. Por ejemplo, mire lo que está diciendo aquí: un polvo esparcido que trajo úlceras, ¿sí? Entonces uno le pone a ver el mundo físico y espiritual, y déjeme decirle, hay cosas que son muy espirituales. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos las dos versiones? Podemos dar fe de que tenemos dos versiones. Se murieron los primogénitos de Egipto. Yo no sé qué dijeron los periódicos en aquel día, pero para los egipcios, ¿qué había pasado? Había venido una plaga. Pero nosotros tenemos la versión espiritual de la historia. ¿Cuál es la versión espiritual? Que vino el ángel del Señor y los mató. ¿Cómo murieron? Pueden haber muchas versiones, pero hubo una manera en que se murieron. O sea, si hay explicaciones de cosas espirituales que suceden donde, en el mundo real. Y por eso el Salmo 91 dice que Dios nos guardará y no dejará que nada toque nuestra casa. Uno se acuesta por la noche, lo que uno no sabe es cuántas cosas pasan por encima de mi casa, y el hecho de que uno no las vea ni no las reconozca no quiere decir que no están y no sean reales y vengan a traer ¿qué? Muerte, destrucción y muchas cosas. Porque realmente esto sí me dice, porque es que aquí están los dos planos. Uno ve el plano físico y ¿qué pasó? Plagas, piojos, enjambres, muertes, pestes. Ese es el plano físico. Pero el plano espiritual, ¿qué dice? Dios dijo. O sea, sí hay una realidad espiritual que nosotros no podemos olvidar. Y yo insisto en que nosotros vivimos siempre en el plano físico. Como siempre vivimos en el plano físico, ignoramos demasiado lo que pasa en el espiritual, de la incidencia. Por eso es que muchos no vemos. Yo insisto que nosotros, si tuviéramos el milagro que tuvo Moisés, nosotros lo haríamos más, porque Moisés tuvo un milagro un día. Moisés vio, mientras oraba, Dios le dejó ver que mientras él levantaba las manos el pueblo ganaba, y que cuando las bajaba perdía. O sea, es como si Dios le hubiera dado a él los dos planos, el espiritual y el físico. ¿Usted sabe qué pasaría donde Dios le dejara ver a usted un día el progreso de su oración con sus ojos físicos? Usted no pararía hasta que ese milagro no se complete. Pero ¿cómo oramos nosotros? Por reloj. 5 minutos para orar. Así oramos nosotros, porque a veces no entendemos la realidad del mundo espiritual. ¿Qué tal que Dios le dijera a usted, por lo que usted está orando necesita 2 horas diarias durante
5 meses. ¿Lo haría? Amén. Yo lo hago. Y yo le quiero decir, tal vez no es tan literal como yo se lo estoy diciendo hoy, pero así funciona. No oramos, no oramos. Nosotros en el plano, nosotros a veces no vemos y nos la pasamos preocupados y haciendo, y si no hay trabajo, pues busque y aplique y haga allí y haga allá, pero nosotros cuando nos hablan del mundo espiritual, yo no sé por qué nos prestan. No le digo, ayunemos, no, pues qué lidia decirle a un cristiano que ayune. Y ese es un tema que a mí me preocupa, porque en las iglesias no se habla de la ayuno, no se habla de la ayuno. Cuando si Jesús dijo, es que Jesús habló del ayuno, Jesús dijo que los discípulos no ayunaban era porque Él estaba con ellos, pero que cuando Él se fuera, los discípulos tendrían que ayunar, y en el libro de los Hechos uno encuentra a los apóstoles ayunando. Pues yo realmente a veces creo en mi querida familia, y perdónenme que me meta aquí como en este... ¿Es hasta las 10:30 o hasta las 10? ¿Sí me entienden? Yo hago este revuelto, a veces quiero devolverme y revolver, porque es que, otra vez, yo me pongo a hacer estas lecturas, pero las lecturas me llevan como, me revientan la cabeza a otros temas. Pues yo me pongo a mirar esto que pasa aquí. Mire, este es un plano que a veces difícilmente uno lo logra contemplar con los ojos físicos. Porque aquí están los dos planos, aquí está el plano de lo que está sucediendo en lo físico, pero todo lo que está sucediendo en lo físico es que es una orden espiritual. Moisés, Aarón, tire ceniza y eso se va a convertir en una enfermedad, tipo plaga. Entonces, los egipcios adoraban varias deidades sanadoras y en ocasiones incluso sacrificaban seres humanos en su honor. Las víctimas eran quemadas en un altar, sus cenizas arrojadas al aire para que el viento las esparciera sobre el pueblo, y eso lo consideraban una bendición. Moisés tomó las cenizas del horno y las arrojó al aire, fueron esparcidas al viento, cayeron sobre los sacerdotes, la gente y los animales que quedaban, y por eso, en lugar de ser una bendición, se convirtió en una úlcera dolorosa para todos. Esta plaga debió haber sido una afrenta a varios de los dioses egipcios. Uno de ellos, ya lo habíamos mencionado, Imhotep, dios de la medicina. Otro era Thoth, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico, quien tenía cabeza de ibis. Y una diosa era Isis, miembro de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris, que se suponía que tenía la capacidad de resucitar a Osiris después de su muerte, pero mostró ser impotente para ayudar a los egipcios a protegerlos de la dolorosa úlcera que les había aparecido por todas partes. El versículo 11 de este capítulo 9 menciona especialmente a los hechiceros, magos, que sufrían también las mismas úlceras. O sea que los sacerdotes con poderes mágicos, que tenían todo el respaldo del pueblo de Israel, que eran los médicos del antiguo Egipto, ni siquiera ellos podían detener la plaga, y ellos mismos la estaban sufriendo. Séptima plaga, la plaga del granizo. Y Dios dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la tierra del campo, país de Egipto. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y Dios hizo tronar granizo y desgajó todos los árboles del país, la hierba del campo. Granizo. Ustedes lo han tocado una granizada, y yo creo que a veces uno tiene, pero ustedes han tenido fenómenos especiales. Hay partes en el mundo donde han caído unas piedras que matan gente, porque pues, si no hay una piedra ahí cayendo desde el cielo, por Dios. ¿Cuáles dioses egipcios y su falta de poderes puso esta plaga? Un egipcio desprestigiado por esta plaga. ¿Dónde estaba Shu, el dios del aire y sostenedor del cielo? Porque no detuvo esta devastadora tormenta. ¿Dónde estaba Horus, la diosa de cabeza de halcón, tercer miembro de la Trinidad egipcia y dios del Alto Egipto? Y Seb, dios de las tormentas y protector de las cosechas. O Nefer, dios de las cosechas del grano. U Osiris, el gobernador de la vida y la vegetación. La plaga demolió a la nación. Mire, a estas alturas
Los egipcios ya no contaban con pescado, porque el Nilo se convirtió en sangre. La plaga del ganado había matado los animales. Luego el granizo acabó con las cosechas, la pérdida de carne y de leche. O sea, ¿qué pasó? Devastación total. Que cuando dice que Dios lo sacó a Israel con brazo fuerte y mano poderosa, solo que nosotros siempre hemos hablado de las 7 plagas, o de las 10 plagas, pero a veces no nos detenemos a mirar esta así detalladamente. Octava plaga, las langostas. ¿Han visto? A mí me tocó un día en Israel, estábamos esperando había una caseta donde lo hacían esperar a uno para entrar a Israel, viniendo de Egipto, porque las primeras peregrinaciones íbamos a Egipto, entonces veníamos del Sinaí y nos hicieron esperar en la frontera. Oye, yo nunca había visto eso, siempre uno ya hablar, oye, eso se pone el cielo oscuro cuando viene un enjambre de langostas. Esos son millones y millones y millones esos son como grillos, y eso es impresionante porque eso cuando pasa el sonido es ensordecedor. Le voy a decir una cosa, un enjambre de esos baja en una cosecha y son segundos, hacen esto, bajan y cuando suben para una película no dejan nada, absolutamente nada, son devoradores. Hablemos de las... ¿Ya leí el versículo? Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto. Consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés una vara sobre la tierra de Egipto y subió langosta sobre la tierra de Egipto y oscureció la tierra. Consumió toda la hierba de la tierra, todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Bueno, y tal como sucedió con las plagas anteriores, los dioses de Egipto se mantuvieron en silencio. Uno no puede menos que preguntar qué pensaron sus adoradores al ver semejante destrucción. ¿Dónde estaba Anubis, el dios de la cabeza de chacal y guardián de los campos? Osiris, el dios supremo de la agricultura. ¿Dónde estaba Isis, Sed, Nefer, Shu, dios del aire, Amón, dios del viento? Todos ellos fueron eliminados. Esta me fascina, esta que viene, porque no me la logro imaginar, porque no sé si la han leído con detenimiento. Es la plaga de la oscuridad. Póngale cuidado a esto. Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra, tanto que cualquiera la palpe. ¿Usted sabe qué es una oscuridad que se pueda palpar? ¡Qué barbaridad! Eso es un fenómeno como sobrenatural. Y usted no ve, usted sabe qué significa la oscuridad, un lugar donde uno, wow, no ve nada. Y estamos hablando de la tierra, no estamos hablando de un cuarto, ni de un lugar, ni de un sitio, ni de un espacio, como para que uno salga. La sensación de oscuridad, de muerte, de terror, de no saber dónde estoy, de no saber qué hay al lado mío, dónde voy a pisar. Esta plaga de la oscuridad fue un juicio sobre la religión de Egipto y sobre toda su cultura. Todos los dioses de Egipto, ninguno era más venerado que el Sol, el dios Sol, conocido como Ra. Se le veneraba como el creador, como el dador de la vida, que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. Muchos de los faraones incorporaron su nombre dentro de sus propios nombres. Ramsés, Tutankamón. Sin embargo, en esta oscuridad, Amon-Ra estuvo en silencio. Literalmente no se veía por ninguna parte. Nadie era visible en la agobiante oscuridad que se ciñó sobre el territorio. Y viene la última plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Destruyó a los primogénitos de Egipto, tanto hermanos como humanos como animales. Dice: a la medianoche yo saldré
en medio de Egipto, morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierra que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Dios está tocando fibra porque ya está tocando directamente con él. Y de hecho, pues fue la plaga, ustedes saben que se convirtió en la plaga definitiva para que Faraón. Ahora, una cosa interesante es entender, por ejemplo, la naturaleza de Faraón. Faraón representa perfectamente al diablo. ¿Por qué? Porque ahí donde uno ve que el diablo no está interesado en convertirse. No tiene ningún sentimiento ni de arrepentimiento, ni de pena, ni de nada. Simplemente todo lo que pasa, en vez de hacer que su corazón se vuelva, al contrario, lo que hace es que su corazón se vuelva más duro, más terco, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante este punto para llegar al tema de los dioses caseros, de los cuales habla